En mayo de 1988, un desagradable olor se empezó a apoderar sobre el vecindario de Sacramento, California. Este olor venía de la pensión de una mujer mayor, la cual alquilaba habitaciones a ancianos y enfermos. Habían miles de moscas y el olor era tan insoportable que los vecinos decidieron quejarse. Y la mujer justificaba este olor diciendo que eran restos de pescado que había usado para fertilizar el jardín, o un problema que venía de las tuberías. Pero esto era mentira, ya que ese terrible olor venía de algo que los vecinos jamás imaginaron. Bienvenidos amigos y amigas a Antecedentes Criminales. El día de hoy traemos un caso bastante interesante y muy turbio. Vamos a hablar sobre esta anciana que hizo cosas horribles en su propia casa. Desde ya te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de los próximos casos que suba al canal. Y ahora sí, sin nada más que decirles, vamos con el siguiente antecedente. El caso de Dorotea Puente. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, Estados Unidos. Era la sexta de 7 hermanos en una familia humilde que recogía algodón y atravesaba por una difícil situación física y mental. Su padre padecía de tuberculosis y hablaba de suicidio con frecuencia. Su madre era bebedora, por lo que discutía a menudo con los otros miembros de la familia. La madre desapareció por días hasta que terminó en la cárcel por estar borracha en público. Dado el panorama, la niña de 5 años tuvo que ser criada por sus hermanos mayores, algo que incrementó cuando su padre murió a causa de la enfermedad. Se mudaron a San Dimas, en California, y allí la infante empezó a inventar historias sobre su vida que le contaba a los demás, relatos que crecerían al igual que ella con los años. Lo que empezó con un método de autodefensa se transformó en mentiras patológicas. Dorotea ingresó a una escuela en donde notaron cómo ella y sus hermanos eran tratados por su madre, por lo que la mujer perdió la custodia de sus hijos y los niños fueron llevados a un orfanato estatal. La mujer murió meses después en un accidente en motocicleta, por lo que sus hijos quedaron huérfanos. En ese lugar, la niña de 9 años sufrió de constantes abusos sexuales y estuvo en distintos hogares de acogida con parientes cercanos. Finalmente terminó como trabajadora sexual y se inventó una nueva vida a base de mentiras. Dorotea se casó por primera vez a los 16 años en Nevada con un soldado llamado Fred y firmó su acta de matrimonio con su primer nombre falso, Shell Harris. La pareja tuvo 2 hijas. Una de ellas fue enviada con la madre de Fred y la otra fue dada en adopción, ya que Dorotea no quería hacerse cargo de esta responsabilidad. Fue hasta 1948 que decidieron por terminada su relación, hecho que le causó tanta repulsión a la mujer que le dijo a todos sus conocidos que su ex esposo había muerto días atrás. Desde allí empezaron sus problemas con la justicia, pues ese año usó cheques falsos para comprar ropa, lo que le causó su primer arresto, del que resultó libre por tratarse de un delito menor. Su segundo nombre, Tela Sinwelein, vino al mismo tiempo que su segundo marido, el marino sueco Axel Johansen, al que le dijo que era musulmana y de ascendencia egipcia. En 1960 fue detenida nuevamente cuando el propietario de la casa donde dirigía un prostíbulo denunció ante la policía el tráfico de personas. Pero con sus habilidades en las mentiras, la mujer logró rebajar su condena a 90 días en la cárcel del condado. Axel la internó en un psiquiátrico y cuando fue dada de alta se divorció de ella porque creía que seguía siendo la misma de antes. Poco después se casó con Roberto Puente, un hombre 19 años más joven que ella y del que tomó su apellido en Ciudad de México. No obstante, de este personaje se divorció 2 años después. Con un dinero que le proporcionó el gobierno, Dorotea abrió la pensión Los Samaritanos, en la cual pretendía explotar a la población de ancianos, enfermos y alcohólicos de Estados Unidos. Su casa contaba con 3 plantas y 16 habitaciones y se ubicaba en Sacramento, California. El monstruoso reinado dio inicio como una estafa,
Todos los residentes tenían que firmar su cheque de asistencia a nombre de ella. Como si aquello no fuera suficiente, utilizó su físico y personalidad para conquistar a hombres que luego estafaba. Después de varias denuncias, ella fue acusada de 34 delitos de fraude y tras 2 años y medio de condena, fue puesta en libertad condicional. Tras retornar de su condena, la mujer empezó a relacionarse con los trabajadores sociales con el fin de tenerlos de su lado. Ingresó a la política y se mostraba como una persona impecable, mientras entretenía a sus amigos en las noches cuando iban a los bares. Los asesinatos de la mujer dieron inicio en 1982 con Ruth Monroe, una amiga de Dorothea, quien en abril falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. El estado de Ruth se empezó a deteriorar a la semana siguiente de haber llegado a la pensión, pues su cuidadora le daba té de menta envenenado. Como toda una maestra del engaño, la policía le creyó a Dorothea cuando alegó que Ruth padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Y así como sucedió con Ruth, Dorothy Miller, de 64 años, también falleció en manos de la mujer, con la excusa de una sobredosis de alcohol. Y ahí siguieron Benjamin Fink, de 55 años, por la misma razón, y Betty Palmer, de 78 años. Todos estos cuerpos fueron encontrados en el jardín de la mujer, junto con Leona Carpenter, James Gallop y Vera Faye Martin. Dorothea siguió saliendo ilesa de sus cadáveres debido a la buena relación que tenía con los agentes de servicios sociales. Fue hasta 1988 cuando los vecinos del sector empezaron a alertar acerca del olor que afloraba de la pensión. Sin embargo, la anciana siempre lo justificaba con un hedor de las cañerías, con restos de pescado, y también decía que eran las ratas. Y aunque la mujer tapó el piso del jardín con cemento y luego mató a quien le había hecho el trabajo, la verdad siempre sale a la luz. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera y otros policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cavaron y encontraron restos de cuerpos. Uno de los policías del caso dijo que había encontrado trozos de tela, cáscaras de huevo y piezas de cuero que parecían carne deshidratada. También resaltó que Dorothea lo vigilaba por la ventana. A pesar de que la asesina huyó, fue capturada y llevada a juicio tiempo después. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales dijeron que Dorothea era una de las asesinas en serie más frías y calculadoras que en el país se haya visto jamás. Y en la cárcel, lugar donde había estado más de 5 veces, la anciana falleció en 2011 por causas naturales. Esta mujer se convirtió en una gran asesina en serie que lamentablemente, gracias a sus mentiras, logró escapar varias veces de las autoridades. Recuerda que si sabes de algún caso criminal y te gustaría que lo trajera al canal, puedes dejármelo saber en los comentarios o por mis redes sociales, que te las dejaré en la descripción. Regálame un like si te gustó el video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de los próximos casos que traiga el canal. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá y sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo antecedente.